Las consecuencias de la catálisis emocional fueron un invierno silencioso en el alma de Naruto. La habilidad funcionó, pero su precio fue un desapego generalizado y vacío. La canción de cuna de la enfermera, el beso fantasma, sus ecos emocionales se habían quemado, se habían usado como combustible. Podía recordar los eventos con perfecta claridad, asistida por el sistema, pero ahora eran puntos de datos, desprovistos de sentimiento. Enfermera. Anciana, amable, segura. Acción. Tararear, besar. Efecto. Desencadenó una resonancia emocional. Resolución. Agotamiento catalítico. Era un informe clínico. Se dio cuenta, era el verdadero peligro del que advertía el sistema. No solo daño psicológico, sino erosión. Estaba tratando su propia humanidad como un recurso consumible. El zorro, percibiendo el nuevo vacío, guardó un extraño silencio. Su habitual desprecio se había reducido a un zumbido bajo y vigilante. Estaba estudiando este nuevo desarrollo, a este chico que podía convertir su corazón en un arma y luego caminar sobre las cenizas sin parecer notar la quemadura. El currículo visible continuó. Su balbuceo se volvió más articulado, formando palabras similares. Baba significaba biberón. Ta significaba matrona. Su coordinación parecía mejorar a un ritmo notable, pero no imposible. Era una pintura, cuidadosamente elaborada para un público de un solo observador oculto. Los informes de Tengu Alocaje se volvieron más largos, más detallados e infinitamente más frustrantes. Día 47. El sujeto construyó una torre de 12 bloques. El equilibrio fue preciso y la metodología sistemática. No hubo indicios de experimentación lúdica. Parece estar probando los límites de carga estructural. Día 58. Se observó al sujeto mirando fijamente un rayo de sol durante 73 minutos sin moverse. No dormía. Sus pupilas seguían motas de polvo. Propósito desconocido. Día 65. La enfermera ofreció una pasta nutritiva azucarada. El sujeto la olió y la rechazó. Posteriormente, comió la pasta estándar sin problema. ¿Será posible que se trate de una mayor percepción sensorial o de un entrenamiento para evitar la comida? Hiruzen Sarutobi leyó estos informes de madrugada. El resplandor de la lámpara de su escritorio le marcaba profundamente el rostro cansado. La imagen que pintaban no era la de un niño, sino la de un pequeño proyecto de investigación autónomo. No había malicia, ni rastros evidentes de la influencia del zorro. Solo una profunda e inquietante alteridad. Se está entrenando, señor tercero, murmuró Shikakunara, el comandante Junin, durante una sesión informativa privada, mientras su mirada penetrante escudriñaba los informes. Pero sin la mano de un maestro. Es instintivo, pero a la vez muy deliberado. Como un animal que practica habilidades de supervivencia que nunca ha necesitado usar. O un agente durmiente que activa su propia programación, respondió Hiruzen con gravedad. La parte más oscura de su mente, la forjada en el fuego de las 3 guerras shinobi, no descansaba. El sello era la obra maestra de Minato. Pero ¿y si el Yondaime incrustaba algo más que una simple cerradura? ¿Y si incrustaba instrucciones? El cálculo político era un nudo que se apretaba. Si Naruto era solo un huérfano extraño y traumatizado, mostrar demasiado interés podría atraer la atención hostil del consejo de la aldea. Si era algo más, un arma latente, un recipiente que se moldeaba lentamente por una voluntad desconocida, ignorarlo era un riesgo existencial. Las órdenes de Hiruzen a Tengu permanecieron inalteradas. Observar. No interactuar. De vuelta en el orfanato, el plan de estudios oculto de Naruto entraba en una nueva fase. Con catálisis emocional como una brutal válvula de escape, podía permitirse ser más agresivo con el chakra del zorro. Su atención regresó al análisis de la arquitectura del sello. Ya no se limitaba a observar los puntos de tensión. Comenzó a rastrear el flujo de energía, mapeando las diminutas corrientes de su propio chakra al rozar la prisión del zorro. Descubrió un circuito de retroalimentación. Un diminuto, casi imperceptible, goteo de la ira corrosiva del zorro se filtraba constantemente en su sistema, creando la volatilidad. Su propio chakra, a su vez, presionaba contra el sello. No era un defecto. Era la función prevista del sello, la fuga que Minato diseñó para mezclar sus poderes. Pero Naruto se preguntó, si pudiera controlar la presión de su propio chakra contra puntos específicos, ¿podría modular la fuga? Podría, por un fugaz instante, abrir un canal específico y microscópico no para la energía pura, sino para algo más. ¿Eres un mosquito intentando pilotear una fortaleza?, retumbó el zorro, su atención totalmente captada por la exploración mental de Naruto sobre la arquitectura del sello.
Estoy aprendiendo los controles, pensó Naruto, con voz mental plana y concentrada. La fortaleza es mía. Debería conocer sus puertas. Arrogancia. La fortaleza es tu ataúd. Yo soy su ocupante. Tú eres el guardián moribundo. Entonces deberíamos poder hablar, presionó Naruto, dirigiendo un hilo enfocado de su chakra contra una runa menor en el esquema del sello, una que el sistema resaltaba como nodo regulador, retroalimentación emocional. Una descarga, no de poder, sino de furia pura y sin diluir, recorrió el canal. No era un ataque. Era una transmisión. Un destello de siglos de traición. Los hijos del sabio, las manos codiciosas de los humanos, la sensación de ser destrozado y encerrado en contenedores chillones e impotentes. Era abrumador, eterno y profundamente solitario. Naruto se quedó sin aliento. No lo bloqueó con catálisis. Se dejó llevar por la corriente, experimentándolo no como una víctima, sino como un historiador que revisa un texto trágico. La emoción era inmensa, pero él era un recipiente vacío. Lo llenó y luego se desvaneció, dejando solo el crudo conocimiento. Ya veo, pensó en el repentino silencio. La declaración no contenía compasión ni miedo. Solo reconocimiento. Desde la jaula, no hubo respuesta desdeñosa. El zorro había mostrado algo de su verdad, y el niño no se había desmoronado, ni llorado, ni intentado consolarlo. Simplemente lo había registrado. El silencio del abismo era ahora de comprensión compartida, aunque hostil. Días después, el evento que lo cambiaría todo comenzó con una enfermedad leve. Un virus invernal azotó el orfanato. Naruto, con su vitalidad, lo combatió en un día, pero la pequeña de la habitación contigua, una niña tranquila con tos crónica, no tuvo tanta suerte. Su condición empeoró, y su respiración se convirtió en un áspero y húmedo jadeo en la noche. La matrona, invocando la política, dijo que el médico vendría por la mañana. El enfermero de noche era un hombre perezoso e indiferente que simplemente subió el volumen de la radio para ahogar el ruido. Naruto yacía en su cuna, escuchando la respiración agitada de la niña. Era un sonido que conocía íntimamente de su vida pasada. El sonido de un cuerpo que perdía la batalla. Los recuerdos de Aiden afloraron, no como emociones, sino como una cascada de datos asociados. Fiebre, congestión pulmonar, alta tasa de mortalidad sin tratamiento. No se sentía emocionalmente obligado a ayudar. Era, según su evaluación, un uso ineficiente de la energía. Se arriesgaba a quedar expuesto. Sin embargo, surgió una parte diferente de su cálculo. Esta era una variable. Un sujeto de prueba estaba fallando. ¿Podrían sus habilidades únicas afectar un sistema biológico externo? En silencio, se incorporó. Concentró su sensor de chakras. Podía sentir la energía titilante y febril de la chica, una llama débil y chisporroteante. Extendió una hebra fina como un cabello de su propio chakra. No la mezcla volátil, sino su energía azul más pura, refinada mediante sus ejercicios nocturnos. La guió a través de la pared, una proeza de control que haría palidecer a un chunin. No conocía el ninjutsu médico. Pero el chakra, en esencia, era energía vital. Deseó que la hebra la calmara y fortaleciera, usando el control basado en la intención que había aprendido al manejar la volatilidad. Se la imaginó reforzando su respuesta inmunitaria y aliviando la inflamación de sus pulmones. Durante una hora, mantuvo la conexión, una pequeña e invisible cuerda de salvamento. Poco a poco, la respiración entrecortada se estabilizó. Los jadeos desesperados se convirtieron en suspiros más profundos, aunque aún congestionados. La febril firma de chakra de la chica se estabilizó, adoptando un patrón de sueño reparador en lugar de una lucha frenética. Cortó la conexión, exhausto pero analíticamente satisfecho. Hipótesis confirmada. La intención dirigida del chakra puede influir en sistemas biológicos externos. Eficacia. Baja. Eficiencia. Deficiente. Requisito de sigilo. Extremo. No vio a Tengu, quien había observado todo el proceso a través de una lente sensible el chakra en su máscara. El Ambu no había visto nada visualmente. Pero en su superposición sensorial, había visto un rayo delgado e increíblemente preciso de chakra azul, más denso y controlado que el de cualquier genin, que se lanzaba desde la habitación de Naruto a la siguiente, manteniéndose estable durante un intervalo preciso. Había visto cómo el chakra del niño moribundo se estabilizaba en correlación directa. Esto no fue precocidad. Fue aplicación. Fue una manipulación deliberada, consciente y experta de los chakras con intención curativa. Por una niña de 2 años. El informe de Tengu esa noche fue una frase única y contundente, subrayada 2 veces y marcada con el código de máxima prioridad.
El sujeto ha demostrado un control activo, preciso y terapéutico de los chakras. No es posible recibir instrucción previa. Se debe revisar la evaluación de la amenaza. A la mañana siguiente, el médico visitante calificó la recuperación de la niña de sorprendente, pero bienvenida. La matrona se encogió de hombros, calificándola de suerte. Esa tarde, Hiruzen Sarutobi volvió a la puerta de Naruto, esta vez sin disfraz. Vestía su túnica y sombrero de Hokage. El peso de su autoridad llenaba la pequeña habitación. La matrona había sido despedida. Solo quedaban el anciano y el niño. Naruto levantó la vista desde donde estaba sentado, ordenando las piedritas en una secuencia de Fibonacci perfecta. Sostuvo la mirada del Hokage con esa misma calma desconcertante. Hiruzen se arrodilló, acercándose a los ojos. El amable abuelo se había ido. Era el comandante, el estratega. Naruto, dijo con voz suave, pero sin evasivas. ¿Me entiendes? Naruto se quedó mirando. Vio las líneas de dolor, deber y profunda preocupación. Vio a un hombre atrapado por sus propias promesas, ante un rompecabezas que podría ser un arma. Analizó la situación táctica. Un enfrentamiento directo por parte de la autoridad suprema de la aldea. Negar era inútil. Fingir era insuficiente. Necesitaba establecer un nuevo parámetro. Necesitaba cambiar el juego de la observación a la comunicación. En sus términos. Abrió la boca. Durante 2 años, había practicado la memoria muscular, ejercicios tonales y balbuceo. Ahora, formaba su primera palabra intencional en esta vida. No eligió mamá, papá ni hola. Eligió el concepto que definía toda su existencia, el objetivo central de cada misión del sistema, de cada batalla nocturna con el zorro, de cada momento de actuación calculada. Controló su respiración, ejercitó sus cuerdas vocales con perfecto control y habló. La palabra que surgió fue clara, plana y quedó suspendida en la habitación silenciosa con el peso de una declaración. Control. Hiruzen Sarutobi, el dios shinobi, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire invernal. Los ojos azules del chico lo sostuvieron, sin alegría infantil ni miedo. Eran los ojos de un científico afirmando un hecho. En ese momento, Hiruzen comprendió. No se trataba de un agente encubierto. No era obra del zorro. Era algo nacido en el crisol de aquella terrible noche, moldeado por la negligencia, y que ahora anunciaba su directiva principal. El niño que tenía delante no buscaba amor, ni reconocimiento, ni siquiera poder por sí mismo. Buscaba el control absoluto y absoluto. Sobre el poder que albergaba en su interior. Sobre el mundo que le temía. Sobre su propio destino. Y acababa de declarar que estaba empezando a lograrlo. La sola palabra, control, flotaba en el aire del orfanato, una detonación en la silenciosa habitación. No era una súplica. No era una pregunta. Era un discurso sobre el estado de la nación pronunciado por un soberano de 2 años. Hiruzen Sarutobi, un hombre que se había enfrentado a Kage y Biju, sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su mente, el instrumento perfeccionado tras toda una vida de mando, se apresuró a procesar. Los ojos azules del niño le sostuvieron, pero no eran el espejo de un alma. Eran estanques profundos y serenos que reflejaban su propia conmoción, sin la emoción infantil. No dijo abuelo. No dijo hambriento. Dijo, eso. La esencia de la lucha de todo shinobi. Lo que el 9 colas y todas las bestias con cola anteriores han buscado destruir. Dominar el yo es dominar el campo de batalla. Y el primer campo de batalla de este niño es su propio cuerpo. Años de cálculos políticos para equilibrar el miedo de la aldea con el último deseo de Minato se hicieron añicos y se recompusieron en un instante. Esto lo cambió todo. No era un arma latente ni un recipiente corrupto. Era una mente consciente con un objetivo claramente definido y aterradoramente avanzado. Naruto observó la mirada del anciano. Vio la conmoción, la rápida reevaluación, el endurecimiento de su determinación. Bien. La variable Hokage operaba ahora con nuevos datos. Los sistemas internos de Naruto vibraron. Objetivo estratégico alcanzado. Reevaluación forzada por la autoridad del mando. Status quo alterado. Se había cansado del teatro de sombras. La mirada silenciosa del observador, la fría eficiencia de la matrona, era un juego de bajo riesgo con rendimientos decrecientes. Para avanzar en su directiva principal. Honrar el sacrificio. Alcanzar la felicidad. Proteger el recipiente. Necesitaba manipular variables más importantes. El Hokage era la variable más importante de todas. Control, repitió Hiruzen lentamente, con la palabra ceniza en la boca.
Dejó que el silencio se prolongara, no como una prueba, sino para dominar su propia respiración. El amable abuelo se había ido, consumido por esa palabra. Lo que quedaba era el shinobi. ¿Qué deseas controlar, Naruto? Una pregunta directa. Óptimo. Naruto ladeó la cabeza, un gesto mecánicamente preciso. Levantó una pequeña mano, volteándola para examinarse la palma. Luego la colocó plana sobre su estómago, justo sobre la espiral oculta del sello de los 8 trigramas. El mensaje era inconfundible. Esto. Lo que había dentro. Un frío nudo se apoderó de Hiruzen. Ya veo, murmuró. Los informes, la quietud, el desarrollo avanzado, no era solo un trauma. Era una vida dedicada desde la infancia a una única y monumental tarea. Dominar el 9 colas. Minato, Kusina, ¿qué hemos creado? ¿Un guardián? ¿O una fuerza de la naturaleza esperando un detonante? El panorama político de Konoha destelló en su mente. La aldea, aún en reconstrucción. El consejo, dividido y desconfiado. El clan Uchiha, aislado en su recinto a las afueras, con su lealtad cuestionada por todos tras el ataque del zorro. El aire mismo de la aldea estaba cargado de tensiones tácitas. Y aquí, en esta habitación estéril, se encontraba otro tenso y silencioso enfrentamiento, uno que podría determinar el futuro de todos. Es un camino difícil, dijo Hiruzen, eligiendo cada palabra como si desactivara una bomba. Un camino de gran dolor. No tienes que recorrerlo solo. La mano de Naruto permaneció sobre su estómago. Su mirada no vaciló. Solo es un término relativo. Tengo el sistema. Tengo al zorro. Tu ayuda ha sido una puerta cerrada y un ojo vigilante. Define tus términos. El silencio inquebrantable del niño era más elocuente que cualquier diatriba. Hiruzen tenía la inconfundible y escalofriante sensación de que estaba negociando con él. Estaba acostumbrado al desafío feroz de un Jiraiya o a la fría arrogancia de un Orochimaru. Esto era diferente. Era la presión silenciosa y paciente de una profunda corriente oceánica. Tomó una decisión. Una peligrosa. El consejo protestaría. Danzo la vería como una vulnerabilidad catastrófica. Pero el chico frente a él ya no era solo un Jinchuriki. Era una anomalía estratégica con un potencial inimaginable, y ahora era un agente libre, desarrollándose en la oscuridad. Ese era un riesgo que Hiruzen ya no podía tolerar. El camino del control requiere conocimiento, dijo Hiruzen, bajando la voz, con tono conspirativo. Era el tono que usaba con sus capitanes Anbu. Requiere comprensión. Has demostrado capacidad para aprender. Para adaptarte. Metió la mano en su túnica. El subsistema evaluación de amenazas de Naruto parpadeó en amarillo, luego volvió a verde cuando el Hokage sacó, no un arma, sino un pergamino antiguo. Era pequeño, sencillo y estaba sellado con tinta de chakra básica. Esto contiene los preliminares de la academia sobre la teoría de los chakras, dijo Hiruzen, dejándolo en el suelo entre ellos, como una ofrenda. Los principios fundamentales. Cómo se genera la energía. Cómo se moldea. La naturaleza de los ejercicios de control. Hizo una pausa, con sus ojos oscuros clavados en los de Naruto. Es la primera lección que todo shinobi de Konoha aprende. La aprenderás ahora. Análisis. Recurso ofrecido. Pergamino, teoría básica de chakras. ¿Probable trampa? No. Intención. Facilitación y evaluación. El donante busca guiar el desarrollo y medir la capacidad. Los circuitos lógicos de Naruto lo aprobaron. Este era un flujo de datos superior a su propio ensayo y error. Pero continuó Hiruzen, y el aire se volvió pesado. Este regalo no es gratuito. Es una prueba. Mi prueba. La estudiarás. No hablarás de ella con nadie. La ocultarás. Y en una semana, regresaré. Me demostrarás lo que has aprendido. No con poder, añadió bruscamente, al ver que la mirada de Naruto se posaba en su propia red de chakra volátil. Con comprensión, me explicarás, a tu manera, la relación entre la energía física y la espiritual. Ofrecía la guía de un maestro, pero la presentaba como la misión de un comandante. Era un puente, frágil y lleno de peligros, tendido sobre el abismo que los separaba. Naruto miró del pergamino al Hokage. Una semana. 168 horas. Para decodificar un lenguaje escrito que podía reconocer visualmente, pero que nunca había leído funcionalmente, comprender teoría avanzada y preparar una demostración. El sistema ya estaba generando un programa de estudio. Él asintió con un solo gesto brusco. Aceptación. Hiruzen se levantó, sus huesos protestando. Se sentía como si tuviera 100 años. Una semana, Naruto.
Se giró para irse, con el peso de la apuesta sobre sus hombros. Al cerrarse la puerta, Naruto recogió el pergamino. El sello de chakra era simple. Un pulso concentrado de su voluntad, no fuerza bruta, sino una clave precisa de intención, lo disolvió. Desenrolló el pergamino. Los diagramas de los canales de chakra, las explicaciones de los sellos manuales como puntos focales, las teorías de la transformación de la naturaleza, era como respirar oxígeno puro tras meses de aire viciado. Viejo tonto, retumbó la voz desde la jaula, no con su habitual torrente de desprecio, sino con una curiosidad baja y vibrante. Piensa ponerte una correa. ¿No ve que ya tienes el cuchillo? Está proporcionando un plano del arma. Un plano vale más que 1000 golpes al azar. Usarás su conocimiento para construirme una mejor jaula, afirmó Kurama, con un concepto mezclado con una diversión oscura y casi apreciativa. Lo usaré para comprender la jaula en la que ambos estamos. El primer paso para abrir cualquier puerta es saber cómo se hizo su cerradura. El zorro guardó silencio. Su ambición pura y pragmática era algo que no había encontrado antes en un contenedor. Ni rabia, ni miedo, ni un deseo desesperado de amistad. Una adquisición fría y decidida. Esa noche, el temario oculto tenía un libro de texto. El mundo de Naruto se disolvió en personajes y gráficos. El sistema ayudó, cruzando términos, creando modelos interactivos del sistema de espirales de chakra. No durmió. Aprendió. Practicó el ejercicio de control más básico descrito. Llevar una gota de chakra a la punta del dedo y mantenerla perfectamente estable. Con su energía volátil, era como intentar equilibrar un diamante en la punta de una espada. Falló 100 veces. En la 100ª, una esfera brillante de color azul plateado, no más grande que un pinchazo, brillaba allí, firme y serena. HN. El gruñido de la oscuridad fue lo más cercano a la aprobación que alguna vez recibiría. Al terminar la semana, Hiruzen regresó. Encontró a Naruto esperando, sentado en la misma posición, con el pergamino cuidadosamente cerrado a su lado. El chico levantó la vista. Demuéstralo, dijo Hiruzen, sin preámbulos. Naruto levantó la mano. En la punta de su dedo índice, apareció un punto de luz perfecto y estable. Ni una llamarada. Ni una chispa. Una herramienta. Luego, con la otra mano, señaló el pergamino y luego su propia cabeza. Hizo una serie de gestos, no sellos manuales, sino ilustrativos. Imitó la energía que subía de su estómago, física, descendía de su frente, espiritual, y aplaudía donde se unían, chakra. Luego señaló el punto brillante en su dedo e hizo un movimiento de alisado y moldeado con las manos. La demostración fue completamente silenciosa, pero su significado fue cristalino. Absorbí los datos. Comprendo la síntesis. La he aplicado para lograr una manifestación precisa y sostenida. Hiruzen se quedó mirando. El punto de chakra era de nivel académico. La comprensión tras la pantomima era la de un Chunin experimentado. En una semana. De un niño al que nunca se le había enseñado. La apuesta había dado sus frutos de una forma que lo aterrorizaba. El niño era una máquina de aprendizaje de una eficiencia monstruosa. Bien, susurró el Hokage, con la palabra cargada de asombro y temor. Muy bien. Rebuscó en su túnica. Esta vez, colocó 2 pergaminos nuevos junto al primero. Uno estaba titulado Control básico del chakra. Caminar por los árboles. El otro era más delgado y antiguo. Introducción al sellado. Principios de contención. Tus próximas pruebas, dijo Hiruzen con voz grave. La primera, caminar. La segunda, comprender la naturaleza de tus propias paredes. 2 semanas. Se giró para irse. La tutela secreta se había convertido en un pacto inquebrantable. Al tocar la puerta con la mano, una voz suave y clara habló a sus espaldas. Hokage. Hiruzen se congeló. La segunda palabra. Se giró. Naruto lo miraba, el destello de luz se había extinguido. Los ojos antiguos del joven rostro reflejaban algo nuevo. No gratitud, sino el reconocimiento de una transacción mutuamente beneficiosa. Gracias, dijo el chico. Sus palabras eran monótonas, de tono perfecto, y tenían el peso de un contrato firmado. Sarutobi Hiruzen asintió, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Acababa de dotar de conocimiento al niño más peligroso del mundo. Solo podía rezar para que también le estuviera dando una razón, algún día, para proteger a la aldea que solo le había mostrado miedo y ahora observaba a otro clan con profunda sospecha. Había apostado no solo por el control de un Jinchuriki, sino por la lealtad de un alma. El juego había cambiado irrevocablemente.